Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shio y en esta ocasión nos acompaña Joel. Y bueno, les contaré una historia. Mayormente mi papá era una persona susceptible que tendía a ver cosas, a oír cosas. Cuando alguien fallecía, él decía, no, es que ya voy a fallecer esta persona. Pero bueno, a lo que nos atañe hoy es que cuando él trabajaba, se iba a su trabajo en bicicleta. Y una vez presenció un accidente y unos minutos antes se le acercó una persona diciéndole, oye, disculpa, ¿qué hora es? Y le dijo, no, pues son tales horas. Lo que no se había dado cuenta es que esta persona no tenía piernas. Total que le dio la hora a esta persona y pues básicamente le dijo la hora y se fue. Y al caminar un poco, al andar en bici, se dio cuenta que en el accidente que había pasado era la misma persona que le había preguntado la hora. Y esto es como a muchas personas nos ha pasado que cuando alguien se muere decimos, no, pero pues yo lo vi ayer. Sí, pero falleció hace una semana, hace 3 días. Es lo que regularmente ha pasado. ¿A ti te ha pasado algo, Joel, o tienes alguna historia No, que contarnos? en sí tengo varias, pero la que más me gusta es la de cuando mi abuelo estaba en el lago de Texcoco. Ajá. En ese tiempo había, cazaban y todo eso, había barcas, etc. Entonces, mi abuelo a lo lejos siempre había una, ¿cómo se podría decir? Una hora en las que no se deberían salir, porque siempre aparecían ahogados. No hay día que no aparecieran ahogados a esa misma hora, de las 12 de la noche a la 1 de la tarde, digo de la 1 de la mañana. Entonces, mi abuelo esa vez salió, mi tatarabuela, se puede decir, dijo no salgas, él salió y aún así pues, no le importó, pero a lo lejos empezó a escuchar una voz de una señora que estaba cantando a la orilla del mar. Y dice mi abuelo que la oía, y que a lo lejos, por decir, veía dónde estaba, porque estaba en un lugar, estaba en otro. O sea, recorrió un gran lugar y entró al agua. Al poco tiempo se estaba ahogando y fue cuando uno de sus compañeros lo sacó y decía, ¿qué pasó? No te estabas ahogando. ¿Qué? Y fue donde pues llegó a la casa, se lo llevó y seguía escuchando la canción de esa. De la sirena. Algo que igual, bueno, igual de hace mucho tiempo que me contaron mi abuelito. Bueno, básicamente yo por parte paterna resido de Veracruz. Y en esa parte pues tenía un abuelito que había matado a pues 2 de sus familiares. Bisabuelito, perdón. Y se decía que mi bisabuelito tenía como que un pacto con el diablo. Y hay una historia que se rumorea que en ese tiempo había como un tráfico, digamos, de drogas, no sabemos de qué. Y llegaban estas personas y mi abuelito era como que de un carácter fuerte, como lo son todos los bisabuelitos de antes, ¿no? Y más de tipo Sierras Veracruz y todo ese ámbito. Lo que él pasó es que se le puso al tiro a algunos de estas personas peligrosas y dijo, pues dispárale, porque ya estaban en problemas y ya estaban enfrente de él con una pistola. Y dijo, pues dispárale, si vas a disparar, dispárale, pero esa pistola no te va, pues no te va a responder. Total que estas personas le dispararon muchas veces a mi bisabuelo, pero no les pasó nada. ¿Por qué? Porque las pistolas nunca dispararon. En ese tiempo las pistolas o los revólveres eran de pólvora y la pólvora se mojó y no pudo hacer la explosión ni nada. Y se rumorea que era por cierto pacto que él tenía con el diablo, que eso influyó a que no lo mataran. Sí, en serio, así me lo contó y dicen que así fue. Y pues realmente si te vas y le preguntas a cualquier familiar, pues te dicen, no, pues es que pues sí pasó esto, que le dio fin a alguno de sus hijos y se supone que ofrendó la vida de ellos para obtener este pacto. ¿Tú has oído cosas así? Pactos, así en sí. No, pero
sí me sorprende mucho lo que tú dijiste. Eso le pasó a mi hermana, que usualmente a donde vivía en Chalco, Ajá. era uno de esos lugares donde usualmente los hijos desaparecían por un tiempo. O sea, las amas de casa cerraban puertas, cerraban todo, ventanas, todo, ¿para qué? Y ponían usualmente un espejo o algo que reflejara un cuchillo o un crucifijo en la puerta. ¿Y esto para qué? Para que no se llevaran ¿A los niños? las brujas. Usualmente esto pasó después de que mi hermana se fue por un tiempo y mi hermana no sabía nada de esto, ni sus suegras lo comentó, nada, hasta que una vez mi hermana me contó que en la noche, cuando su esposo se fue, empezó a hacer mucho ruido, la casa se empezó a sacudir, o sea, como si hubiera un terremoto, pero se asomó por la ventana, no había nada. Y cuando se dio la vuelta, su hijo empezó a llorar y apareció manchas de garras por su cuerpo. Y eso, pues, me sorprendió mucho y dije, ¿pero por qué? Me dijeron, no sé. Y esa vez nos llamó asustada a las 3 de la mañana diciendo que algo estaba pasando raro en la casa. Pues de ahí, a la siguiente noche, pues mi abuela, al siguiente día, mi abuela le dijo, pon un espejo en la ventana y pon un crucifijo en la puerta. Y dijo, pues sí, está bien, sigue grabando. Y pues dijo, está bien, ¿no? Ok. Y no pasó nada. Ya no pasó lo mismo que ayer, solamente que el niño ya no podía dormir. O sea, las mismas manchas de donde estaba desgarrado o así, en las marcas, le pulsaban al niño y lo tuvieron que, según ella, bañar en agua bendita de esas vendas y pues poco a poco se le fueron curando. Y dicen ahí que solamente ese territorio, que era Chalco, le pertenece a las brujas, que ahí usaban muchos ritos satánicos, entre otras cosas. Ahorita que dices eso, bueno, yo me acuerdo cuando bueno, mi mamá es de aquí de Chiconcuá, pero de la parte que todavía están en ejidos. Bueno, si te vas aquí, cruzas la carretera, ves que está como que muy sólido y hay muchos terrenos grandes. Mi mamá tenía varias hermanas, pero en especial una de ellas que decía que a ellas les hacían maldades, digamos que se dormían y pues tenían el pelo largo, ya ves como antes, trencitas o cosas así, pero su pelo amanecía trenzado entre sí, digamos que pues estaban durmiendo en la misma cama y despertaban, pero su pelo estaba trenzado entre ellas, se despertaban y se jalaban y pues se jalaban los pelos. ¿Por qué? Porque lo mismo que hace cuenta, así como estamos nosotros, digamos que nos quedamos dormidos y tenemos el pelo largo y nos despertamos y pues nuestro cabello está amarrado entre nosotros. Eso le pasaba. También algo que les pasó era que tenían una ventana, de hecho a mi mamá no le gustan las ventanas ni los espejos, a mí por lo particular no me gustan los espejos, pero era que mis abuelitos habían salido y estaban ella y sus hermanas y de pronto voltearon hacia la ventana y se veía la cara de una mujer fea y que se estaba riendo y burlando de ellas. Y dice que eso le causó mucho miedo y bueno, a partir de ello ella como que le tiene mucho miedo a los espejos y a las ventanas. Y una de esas cosas también que le pasaban era que ella era como sonámbula. Digamos que se quedaba dormida, despertaba y se le abrían las puertas mágicamente y ella se salía y terminaba dormida en el patio. Dice ella, mi mamá, que era porque la bruja precisamente se los quería llevar a ellos y pues era porque estaban chiquitos. No sé si eso sea cierto o no. Y bueno, una historia que te platico igual a ti, que la platicamos en el video anterior. Te la voy a resumir para que no sea como contenido del contenido. Pero era una señora que hacía baños de temazcal y todas estas cosas y le decía a su hijo, oye, no salgas a ciertas horas porque te puede llevar la bruja. El niño decía, no, pues qué me va a pasar a mí, ¿no?
Total que la viejita le contó una historia, que anteriormente había una bruja que agarraba y se chupaba a los niños. Y pues se morían los niños, había muchas personas que se enojaban por esto y total que le tendieron una trampa a esta señora, hicieron una cabaña, metieron una pareja con un muñeco de un bebé, lo hicieron pasar como una pareja que tenía bebé, la bruja cayó en la trampa, se metió a esta cabaña y pues la cabaña estaba rodeada de carrizo, la prendieron y bueno, cuentan que se oían los gritos de no, sáquenme de aquí, auxilio, ayuda. Y total que cuando se extinguió el fuego abrieron la puerta y solo salió un gato negro quemado y salió corriendo. Y ya total que un día la señora que le contó la historia a su ahijado le dijo que le diera un baño en temazcal, pues ya la desnudó y le iba a dar un baño cuando se dio cuenta que todo el cuerpo a excepción de la cara lo tenía quemado. Y digamos que en ese punto como que se dio cuenta que la historia que le había contado pues era básicamente una anécdota de ella. Y bueno, también hablando de brujas, aquí en un parque que tenemos cerca son los Ahuehuetes, no sé si hayas ido alguna vez cuando hayas venido. Se cuenta o se narra que a partir de una hora, no sé, las 12, las 3 de la mañana, en ciertos días específicos, se prenden bolas de fuego y empiezan como que a ir de un árbol a otro y empiezan como a danzar y se tiene esa creencia que son las brujas que básicamente si ves una bola de fuego en el aire, en el cielo o saltando de un árbol a otro pues son brujas. Llegando a este punto en específico, ahí sí te puedo decir que tal vez es cierto, tal vez sea no, porque a mí me pasó 3 veces, a mi hermana igual, en una casa que tenemos aparte. Usualmente eso yo lo he vivido, mi hermano lo ha vivido y si estuviera aquí lo podía colaborar. En esa casa a ciertas horas, siempre a las 12 de la noche, empieza a tronar mucho la casa, es porque se siente todo eso. Que guardan ruidos y todo eso, no sé. Ajá, según. Pero ese día a mi hermana y a mí, pero estamos en sitios diferentes, ella se duerme en un lugar, yo me dormí en otro. Empezaron a tocar la ventana, o sea, como una. Siempre tocaban 3 veces. ¿Como si rasguñaran? No. 3, como una uña larga, o sea, fuerte, ¿sabes? Como si quisieran entrar, como si quisieran romper exactamente eso. 3 veces. Otras 3 veces se paraban. Y como las luces estaban encendidas, no se veía nada. Y siempre cuando salía, yo salía, mi hermana salía, iba volando un búho. Que también es como creencia de que son brujas. Ajá. Y un día ese día yo no me quedé, porque iba a hacer mi examen. Me vine a las 3 de la mañana y pues esta vez no fue un búho o tocar una ventana, sino que se escuchó una risa. O sea, como si alguien estuviera pasándolo bien. Pero al poco tiempo, cuando volteé hacia el cerro, iba una bola roja. Una bola roja así, me la quedé viendo. O sea, estaba dando vueltas y vueltas sobre una casa. Un movimiento normal que no sería como para un globo ni para un avión. Ajá. Yo dije, es un dron, ¿no? Yo dije, es algo nuevo de esos. Y no, o sea, cada vez se hacía grande la bola, se hacía pequeña. O sea, como si estuvieran con una... creciendo. Ajá. Y pues ese día solamente me le quedé viendo. Y se paró. O sea, se paró así y se fue... La bola se fue haciendo pequeña y pequeña y pequeña. Y se terminó en una risa. Y fue muy extraño, la verdad. Y ese día sí me dio mucho miedo. Y al poco tiempo pasó algo ahí. Se encendió una casa. O sea, en el mismo lugar donde había estado esa bola. Pues a los 2 días se encendió la casa. Dicen que fue por un accidente. ¿Algún cohete o cosas así? Sinceramente no nos explicaron. O sea, como que se resumió. Pues nada más se prendió y fue un accidente. Ajá, dice que ahí se quemó 2 parejas. O sea, fue una viejita. ¿Parejas? Ajá. Que fue un par de viejitos. Fíjate que eso de los 3 toquidos, bueno, no sé mucho, pero en la santería es como tocar el cajón o tocar a un muerto y llamar a un muerto.
Y bueno, en otras creencias ya los tres toquidos son como un insulto a la Santa Trinidad, no sé si lo hayas oído, que pues ves que Dios murió a las 3 de la tarde y como insulto del Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, es como un insulto a esos tres toquidos, a lo mejor, no sé, igual se relaciona. Y si te das cuenta, si has escuchado historias, te dicen, no, pues es que a cierta hora, a las 3 de la mañana, casi siempre son esas horas, pues nos tocaron 3 veces, nos tocaron la puerta, se oían ruidos. Yo algo, bueno, que le cuento a Mayra, mi pareja, que cuando mis papás recién estaban en la casa, en una mesa se oían toquidos, pero también se escuchaba que arrastraban cadenas. El sonido de las cadenas y el de las canicas como que es muy peculiar, ¿no? Como que todos te cuentan eso. Pero en mi casa, bueno, en mi caso, podría decirse que se escuchaban cadenas que se azotaban en la mesa, y como tú dices, pues es sonido que guardan los muebles, que se asientan cuando se enfrían, que guardan calor, etcétera. Pero pues era muy ilógico porque pues no era como que la madera produzca un sonido metálico, y no es como que estuviéramos pegando con metales a la mesa para que guardara ese tipo de sonidos, pero sí se escuchaba. Otra cosa que igual pasaba era que cuando ellos recién se fueron, digamos que los trastes estaban acomodados en una vitrina y se caían solitos, como que se aventaban, porque no había forma de que los trastes se cayeran, pero platos, vasos y tazas se rompían. Y después de un tiempo, un amigo de mi papá, que entre comillas podía ver pues situaciones así, decía que había unos muertos en la pared, que había personas que habían fallecido ahí y que estaban muertos, pero pues básicamente pues, no sabemos, pero lo que pasaba es eso. Y bueno, como te comentaba al principio, pues mi familia es como de Veracruz, y nosotros íbamos a visitarlo por 1 o 2 semanas, y mientras no estábamos, siempre que llegamos el switch estaba abajo y el gas estaba cerrado. ¿Por qué? Porque decían que escuchaban una olla express que sonaba dentro de la casa, y porque se prendía la tele a ciertas horas, el estéreo se prendía, así sin explicación. Y en una de esas ocasiones, pues ya sabes, niños que pues ve por las tortillas, hijita, y te vas y juegas en las maquinitas, ¿no? Bueno, no sé si te haya pasado, a mí todavía me tocó esa época. Y resulta que yo estaba jugando maquinitas y uno de mis primos dice que me vio saltando en la cama y que me estaba hablando. Nunca le contesté, pero realmente yo nunca estuve en esa cama. Pero sí llegó a pasar algo así. Hablando de eso, te voy a contar una anécdota que le pasó lo mismo a mi familia, pero esto fue con mi hermano. Yo estaba, se puede decir, en la cama, ya nada de dormir, estaba pequeño, 9, 8 años. Todavía viví con mi madre, o sea, en su casa. Entonces, lo que pasó es que mi hermano se fue a dormir conmigo, o sea, ya estaba acostado conmigo, se acostó, me abrazó. Y dijo, vamos a, como no puedo hablar, solamente me hizo señal de que ya se quería dormir. Me acuesto, mi madre se estaba tardando, ponía sus cosas, unos documentos en forma. Y a la hora de que mi madre va a entrar al cuarto, dice que es mi hermano. Así entrando. No, o sea, hasta por decir que este es el cuarto y esta es la sala. Esta es la puerta para entrar. Y la puerta estaba cerrada, y de aquí para acá era un cancel. Y dice que cuando iba de este lado entrando, vio a mi hermano en la ventana poniendo su mano, como saludando, no, tratando. O sea, la vio ella y puso su mano así y dijo, Christopher, ya vente a dormir, deja de estar en la ventana. Y no le contestó. Y al poco tiempo que entró, yo dije, ¿a quién le hablas? Dijo, Christopher. Y entró y vio a mi hermano sentado al lado mío. Y empezó a llorar. Yo dije, ¿qué pasó? Me dijo, acabo de ver a un niño con ropa blanca agarrando la ventana. Y pues me paré y yo dije, no hay nadie. Y ahí fue donde, sinceramente, no sabía su manita. Porque se podría decir que no se marca así a la hora de marcar. Necesitas hacer calor o vapor para que se marque.
Y al día siguiente se me ocurrió hacer eso. O sea, como no habíamos limpiado las ventanas, hice eso. Y como nadie había tocado el cancel o así, se marcó la mano de niño. De niño. Ajá. ¿Sobre la tuya o al lado de la tuya? ¿O cómo? No, o sea, se puede decir, hice esto, no apareció nada, y lo volví a hacer y se aparece. Ah, cuando lanzas como calorcito. Ajá. Con tu boca. Y se podría decir que yo les dije, es la mano de mi hermano. No, porque la de él era un poco más chica, o sea, como que... Como no concordaban los tamaños. Ajá, y ese día sí me espanté, la verdad. Ah, pues sí está denso bastante. O luego, cuando yo me quedaba solo, exactamente, luego escuchaba cadenas arriba o así. Algo igual que me pasó, bueno, lo tratamos de contar en un video, los principales que hicimos y fueron borrados. Que yo cuando era niño tenía un Winnie Pooh y ya se cuenta que mi casa era de lámina y yo lo colgaba y pues me ponía a boxear ahí con el Winnie Pooh, pues tenía que 7, 8 años. Y haz de cuenta que así como se ven nuestras sombras, yo le estaba pegando al Winnie Pooh, estaba boxeando con él según. Y llegó un momento que me quedé viendo a la pared y haz de cuenta que ya no eran dos sombras porque en ese cuarto solamente estábamos yo y el Winnie Pooh. Estaba yo, la sombra del Winnie Pooh y una tercera de alguien que me estaba haciendo así. Y pues haz de cuenta que yo pues me espanté, estaba chiquito y haz de cuenta que de chiquito casi no te asustas de nada, pero de pronto me fijé y éramos pues dos, ¿quién iba a ser la tercera persona que me estaba saludando? Agarré y me salí. Y pues así no sé, en ese momento pues me inundé de miedo y ya no supe qué hacer, simplemente estaba como en short o en calzoncillos, no recuerdo, pero me salí corriendo y eso que estaba lloviendo y no había nadie ahí más que pudiera hacer una tercera sombra y mucho menos saludándote. No, y sí fue como que un momento en que hasta ahora si estoy en mi casa solo, estoy más tiempo en la cocina que en mi propio cuarto porque pues ahí fue donde me pasó esta cosa y como que no es como que acordarme que me dé miedo, sino es que me quedó esa sensación de que en ese cuarto no me sentía muy cómodo ya y ya era todo el tiempo que me sentía como que vigilado. A partir de ese momento no sé si te ha pasado que vas caminando por la calle y como que sientes que te ven o que te hablan y volteas y pues no hay nada. Exactamente, mira, te voy a contar algo curioso. Exactamente lo que tú dices. Usualmente, no terminé de contar esto. Había una vez que mis padres se fueron. Estaba yo solo. Mi madre salió. Mis abuelos estaban en su casa. Y estaba así solo. Ellos salieron, escuché las cadenas. Yo dije, esas a los vecinos, pues completaron la casa, construyendo. Y en la tarde, a las 4 de la tarde. Y en la noche, me estaba empezando a dormir. Y curiosamente, mi cuarto está donde está. Se podría decir. Hay un foco prendido. Y ahí alumbra todo ese cuarto. Y pues decidí pasar mi cama de este lado pegado y que se viera toda la luz para ver qué pasaba y qué no. Pues me estaba empezando a dormir hasta que pasó una persona. ¿Cómo una persona? ¿Así viste una persona o una sombra? Sombra y persona. Entre sombra y persona. O las dos juntas. Se puede decir que primero fue la sombra y solamente se quedó parada. Y fue donde hizo esto y vi la mano. Pues vi la mano y desapareció. Y la sombra como que se desvaneció. Todo desvanecerse un poco. Y ese día marcaron y mi madre se había puesto mal. Porque según estaba tomando y que se le fue el aire. Y le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, abran la puerta. Voy corriendo, abro la puerta y mi madre efectivamente estaba mal. Y es donde acosté a mi madre, es donde estaba la mano, o sea, pues donde apareció la mano. Bueno, ves que te decía que mi papá era como que muy
muy perceptivo en estas cosas, que te decía si alguien se moría, ya sabía si vuelvo a morir, porque tenía como que, digamos, una premonición. Pero mi papá era de... En la cocina tenemos una ventana y hace cuenta que él estaba ahí y de pronto veía como que unas velas prendidas en la ventana, o veía una persona. O luego cuando iba a visitar, bueno, en una ocasión le pasó que fue a visitar a una de las amigas de mi mamá, iban a convivir y así, y al entrar a su cuarto pues todo bien, estaban echando unas chelas y todo el desmadre, y ya cuando dice, oye, voy a pasar a tu baño, dice, sí, pásate, está por allá, pero tenía que pasar por una sala, y dice que en la sala vio como que un ataúd con velas prendidas, y ya fue al baño y se regresó. Y haz de cuenta que siempre que veía estas cosas le decía, oye, flaca, gorda, chaparra, ¿qué crees que vi esto? A lo mejor alguien pues se va a ir. Cuando veía a alguien en la ventana, pues sí, regularmente fueron como 2 tíos que fallecieron, y pues ya pues fue como un aviso que se fueron a despedir. Y de que te comento de la muchacha que las invitó a comer, que vio el ataúd y todo eso, pues básicamente la mamá de la muchacha que los había invitado pues falleció al mes de que ellos habían ido. Y era como que así de, no, pues mi papá era como que tenía sensibilidad, no sé, uno a veces cuando cuenta estas cosas no sabe si creerlo o no, porque suena como que muy de historieta, o puede haber la muerte y cosas así, pero realmente eran cosas que pues pasaban y no te explicabas. Es como, por ejemplo, algo que me pasa mucho, o me pasaba, tengo como que se le puede llamar delirio de persecución, que es un nombre como que de lo que llega a pasar. Es que tú, si llegas a estar solo, sientes que alguien te está viendo y no volteas por miedo, volteas por comprobar que no hay nadie, pero siempre sientes que alguien te está viendo. En mi caso particular es como si me viera una mujer. Y esto a raíz de que yo tenía como que un peluche, y a veces el miedo a los peluches es como que muy común. Yo tenía un peluche y siempre que lo veía sentía que me veía, y relacionaba ese peluche con la cara de una mujer grande, y yo siempre que estaba así trataba de no verme a los espejos. Bueno, hasta hoy en día no me veo a los espejos por lo mismo de que tengo mucho miedo, o me da la sensación de que alguien me está viendo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, pues vamos a acabar el video hasta aquí porque ya se extendió igual que el otro. Bueno amigos, muchas gracias. A continuación nos iremos a una historia de... Sam Williams era un músico de blues con el don de cautivar a las personas que lo escuchaban. Adicto al whisky, cigarrillos y a las mujeres hermosas que conseguía cada vez que tocaba sus mágicas 6 cuerdas. Siempre que ejecutaba su prodigiosa guitarra, lo hacía a oscuras con una luz tenue que dejaba ver ese brillo en sus ojos, cosa que desataba el rumor de que tenía un pacto con el diablo para tocar de esa manera. Una noche Sam se encontraba con su guitarra en el cruce de Caminos 41. Gritaba a los 4 vientos, «Hazme el mejor». A partir de esa noche, Williams comenzó a sonar como el mismísimo infierno, atrayendo la atención de todos y seduciendo a cualquier mujer a su paso. Williams tenía el fetiche de tomar a las mujeres por el cuello mientras sostenía relaciones sexuales con ellas. Embriagado en éxtasis, escuchaba esa voz en su cabeza: «Mátala», perdiendo el control total de su mano izquierda, asfixiándolas hasta terminar con la vida de sus jóvenes víctimas.
Sam recuperaba la cordura al amanecer y cayó en cuenta que el diablo lo había engañado. Lo usaba como un recaudador de almas. Entonces Williams tomó un machete que ardía como las mismas llamas del Averno, y él mismo amputó su mano maldita, despidiéndose de su gran sonido y anulando el pacto de esta manera. Pasó mucho tiempo antes de que Williams volviera a tocar. Él amaba tanto la música que decidió incrustarse una prótesis de metal. Afinó su guitarra, restauró su fe encomendándose a los cielos esta vez, y volvió a tocar ante el público. Aún lo hacía a oscuras para que nadie pudiese ver al músico manco. El público enloquecía por el nuevo sonido de Williams, pero sus demonios internos jamás se apartaron. Esa noche conoció a dos mujeres entregándose nuevamente a la lujuria, ya que el miedo de asesinarlas se había esfumado junto con su mano izquierda. Cuando Williams despertó por la mañana, vio la prótesis en su mano izquierda llena de sangre. Una de las mujeres había sido violada brutalmente y se encontraba muerta en la cama de ese hotel. La otra mujer se acercó por detrás y abrazando a Sam Williams le dijo: «Llegó tu hora. Contigo serán 66 almas. El contrato ha expirado».